Queridos hermanos, en esta noche quiero traerles quiero traerles un mensaje titulado "Cuando nos decepcionamos de Dios". Y yo sé que es un título un poco fuerte, yo sé que es un título un poco chocante, pero queremos desarrollar este mensaje en dos partes. Hoy vamos a tocar 3 puntos fundamentales y es la primera parte de este mensaje, y el sábado a las 11 de la mañana vamos a tocar la segunda parte de este mensaje. Es decir, les estamos invitando a que usted no se pierda nuestra programación hoy, pero tampoco se la puede perder en el siguiente servicio que vamos a tener. Así que es importante que usted comparta este mensaje y que lo atesore dentro de su corazón. Y recuerde que quizás usted dice, bueno, ahora estoy en vivo, no quiero compartirlo, pero dedique un tiempecito por Messenger, envíe la programación, porque usted no sabe si un canto, una oración, un testimonio, alguna frase del tema a alguien le ayuda en su momento de necesidad. Así que les invitamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Éxodo, capítulo 5, del versículo 22 en adelante, aunque vamos quizás a abarcar 6 pasajes más del capítulo 6 que viene a continuación. Así que les invitamos a buscar en sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículos del 22 en adelante. Y dice la palabra de Dios: entonces Moisés se volvió a Jehová y preguntó. Es decir, Moisés está en un momento difícil de su vida y dice que se vuelve a Jehová y le pregunta: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Primera pregunta. Le hace otra pregunta: ¿por qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo fui al faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo? En otras palabras, Moisés está un poco decepcionado. Versículo 1 del capítulo 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Gloria a Dios por eso. Si crees que Dios es omnipotente, escribe en el chat un fuerte amén. Pero con mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Versículo 5. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Que gloria a Dios, porque Dios siempre escucha el gemido de sus hijos, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Qué bueno que Dios siempre se acuerda de su pacto con nosotros. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Qué bueno que Dios siempre se acuerda de su pacto. Qué bueno que el brazo de Dios siempre está extendido. Qué bueno que Dios siempre está pendiente de su pueblo. Alabado sea Dios. Pero queridos hermanos, cuando nosotros analizamos el pasaje bíblico en esta hora, a nuestra mente nos salta lo siguiente a la vista, lo podemos ver bien claro en este pasaje, y es que Moisés, el hombre de Dios, el varón llamado por Dios, se encuentra decepcionado de Dios. Pastor, ¿puede ser que un hombre como Moisés se encuentre decepcionado de Dios? Querido hermano, todo cristiano, todo hombre de Dios,
por fe que tenga, por fuerte que esté en las cosas de Dios, por años que lleve en la iglesia, por llamamiento divino que tenga, cualquier cosa que sea, todo hombre ha experimentado en algún momento momentos de decepción, momentos donde no entiende a Dios, momentos donde cuestiona a Dios, momentos donde dice: Señor, ¿dónde tú estás? Y ahora, amado, Dios le habló cara a cara a Moisés. Moisés, el hombre de Dios, el hombre que tenía una gran misión sobre sus hombros, el hombre que Dios había elegido para sacar a su pueblo de una esclavitud de muchísimos años. Ese Moisés se encontraba decepcionado. Pero ¿cómo Moisés llegó a ese punto? Si Moisés habló con Dios cara a cara. Y mi pregunta es: ¿alguna vez tú has visto a Dios arder en una zarza y ver que esa es la presencia de Dios? ¿Alguna vez lo has visto? Ahora te imaginas si Moisés recibe el llamamiento de Dios. Allí vi a Dios en la zarza. Dios le da un mensaje. Dios le dice: tú vas a hacer algo grande. Y es Dios hablándole cara a cara. Si este Moisés está en estas condiciones, decepcionado de Dios, después de haber visto a Dios cara a cara, cuando Dios le habló y le dijo: yo te quiero usar para que vayas en mi nombre y saques a Israel de Egipto. Ahora, ¿qué pensó quizás Moisés? Moisés pensó: bueno, si Jehová me habló cara a cara y Jehová me lo dijo, va a ser fácil. Porque si Jehová habló conmigo cara a cara, quiere decir que esto es un plan que está hecho. Y yo no sé si en esta noche estoy hablando para alguien que Jehová no se le apareció en una zarza ardiendo, pero sí se le apareció en el cuarto de hospital y le dijo que todo va a estar bien. Yo no sé si estoy hablando para alguien que Jehová no se le apareció cara a cara en una zarza, pero sí se le apareció en su cuarto, en su habitación arrodillado, y tú sentiste que Jehová te habló y te dijo: tú vas a recuperar tu familia, tú vas a recuperar lo que has perdido. Y tú sentiste que Dios te habló, y como sentiste que Dios te habló, tú dijiste: esto va a ser fácil. Pero querido hermano, que Dios te haya hablado no quiere decir que va a ser fácil obtener lo que Él te prometió. Y Moisés recibe la instrucción divina de los labios del mismo Jesús. Y Jesús y Dios y Jehová le dice: mira, Moisés, número uno, tú vas a ir y tú le vas a decir al faraón que deje ir a mi pueblo. Y cuando el faraón te pregunte quién es ese Dios, tú le vas a decir: yo soy Jehová, y él te va a tener que dejar, él va a tener que dejar ir a mi pueblo. Y Moisés iba con tremenda fe. Moisés iba contentísimo porque Dios le había dado el mensaje, y si Dios le habló, el faraón tenía que responder a la autoridad del Dios que vive, que reina en los cielos y en la tierra. Pero según el pasaje bíblico, notamos en el capítulo 5, versículos 22 al 23, notamos que Moisés está decepcionado. Porque cuando Moisés va y habla con el pueblo, le dice al pueblo: Jehová me ha enviado a libertarlos. Así que número uno, ustedes se van a comenzar a portar bien. ¿Quieren salir de la esclavitud? Claro, todo el mundo dijo: sí, Moisés. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a consagrarse a Jehová, van a estar bien con Dios, van a estar a cuentas con Dios. Y cuando ustedes vean que todo está a cuenta con Dios, Jehová los va a sacar de Egipto. Y ahora, ¿qué hizo el pueblo? Lo que estamos acostumbrados a hacer: el pueblo se consagró. El pueblo dijo: vamos a buscar a Jehová. Y entonces le dijeron a Moisés, yo imaginando la escena: Moisés, tranquilo, vete a hablar en nuestro nombre, que nosotros vamos a estar aquí ayunando y orando. Y si Jehová te lo dijo y nosotros ayunamos, algo bueno va a suceder. Y entonces Moisés llega
y le dice al faraón: Faraón, yo necesito que tú dejes ir a mi pueblo. Imaginemos la escena, hermanos. Y el faraón le dice: con que tú quieres que yo deje ir al pueblo tuyo. Tranquilo. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Ahora ellos van a hacer lo mismo que hacían antes, pero van a tener que buscar los materiales, la materia prima para cumplir la meta, y la tienen que cumplir. Hermanos, porque muchas veces nosotros creemos que cuando ya Dios nos lo dijo, todo va a ser fácil. Y desde que Dios le dijo a David que iba a ser el rey, a que él llegó a sentarse en la silla del trono, pasaron muchos años. Y a David le tocó pasar por muchísimos momentos difíciles. Pero a veces nosotros nos hemos acostumbrado o nos hemos puesto un chip en la cabeza: bueno, si yo estoy haciendo lo bueno, todo me tiene que ir bien. Y tenemos que entender, hermanos, que en el camino de la vida cristiana todo es un proceso. Todo es un proceso. Y ahora vemos que Moisés está decepcionado. Allí dice el texto bíblico: entonces Moisés se volvió a Jehová, en el versículo 22, capítulo 5, y le preguntó: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? Señor, ¿por qué me enviaste? Señor, ¿por qué me dijiste que yo fuera a Faraón a hablar con él? Porque desde que yo fui a hablar con él en tu nombre, todo esto empeoró. ¿Por qué, Señor? Y queridos hermanos, cuando Dios nos llama, muchas veces nosotros creemos que todo va a ser color de rosas. Pero tenemos que entender, hermanos, que el Dios que nos llamó, que el Dios que nos dijo que todo iba a suceder, que el Dios que nos dio una promesa aquel día que estábamos orando, ese Dios lo que te prometió lo va a cumplir. Y aunque el proceso va a ser difícil y en ese proceso vas a caer muchas veces, Jehová no te va a dejar en el suelo. Jehová te va a levantar y el propósito que Él tiene para tu vida se va a cumplir, pero tienes que mantenerte fiel al llamado que Dios hizo a tu corazón. Y hay una cosa importante que quiero destacar en el mensaje de esta noche. Y es que cuando nosotros nos sentimos frustrados y decepcionados de Dios, Dios no nos juzga por las palabras que decimos en un momento difícil. Las palabras que nosotros muchas veces expresamos en esos momentos difíciles, Dios, podría yo decir, que hasta ni nos las toma en cuenta. Y en la segunda parte de este mensaje, que es en el próximo servicio, yo quiero que tú aprendas conmigo cómo reacciona Dios cuando nosotros nos sentimos decepcionados de Él. Y queridos hermanos, en esta noche hay algo claro que tienes que entender. Hay momentos cuando nosotros nos sentimos decepcionados de Dios. Sin embargo, Dios no nos juzga como nos juzgaría el ser humano. Y gloria a Dios por eso. Porque en un momento de decepción, toda la gente que te ha seguido toda la vida, si ese día tú estás decepcionado, la fe se te ha caído y tú fallas, todo el mundo te va a criticar, todo el mundo te va a dar la espalda, todo el mundo no va a querer saber de ti. Sin embargo, Dios, yo dije Dios, pero Dios, en ese momento de decepción, Dios no te da la espalda. Dios está ahí para levantarte, para ayudarte, para redimirte, para ayudarte en ese momento de debilidad. Cuando el ser humano ve que tú eres vulnerable, ve que tú fallas, en ese momento todo el mundo te da la espalda. En el momento de tu decepción, la gente te juzga. Sin embargo, en el momento de tu decepción, Dios hace todo lo contrario. Dios te fortalece. Alabado sea Dios. Si nosotros hubiésemos visto a Moisés, hubiésemos dicho: pero Moisés, tú, sin fe en Dios, ¿cómo te atreves, Moisés? Un hombre como tú, de fe, de años en la iglesia, ¿cómo vas a decir esos comentarios?
Hermano, mira, yo soy un pastor de la iglesia adventista del séptimo día con mucho orgullo, pero no siempre yo tengo mi fe allá en el cielo ni en la cima. No, porque todo hombre de Dios, todo cristiano que milita en este camino cristiano pasa por momentos de decepción. Hay momentos que mi fe está al punto de poder caminar por encima de las aguas, pero hay momentos que mi fe está para estar en lo profundo del mar. Todo el mundo pasa por ese proceso en la vida cristiana. Todo el mundo pasa por un momento de gloria espiritual, pero también todo el mundo experimenta un momento donde está ya en el piso, donde dice: Dios se olvidó de mí, Dios no quiere saber de mí, Dios no quiere nada conmigo. ¿Dónde está Dios? Y te sientes decepcionado de tu fe en Dios. Todo cristiano experimenta este proceso. Pero qué bueno que en medio de ese proceso Dios actúa diferente de cómo actúa el ser humano. Qué bueno, querido hermano, que Dios actúa de una forma completamente diferente. Hermano, dice la palabra de Dios que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Y muchas veces nosotros decimos: oh, no, pastor, ese pasaje bíblico se aplica a cuando tú estás en el mundo, entras a la iglesia y entonces comienzas a caminar en vida nueva. No. Ese texto se está refiriendo que muchas veces nosotros, aún también estando en la iglesia, necesitamos ser renovados en Cristo, porque las cosas viejas tienen que pasar. Nosotros tenemos que entender que hay momentos donde vamos a estar en la cima espiritual. Hay momentos donde esas cosas viejas del pasado a veces van a regresar y necesitamos volver a Cristo en ese momento de decepción para que Él nos fortalezca y nos haga nuevos cada día. Alabado sea Dios. Así que si, querido hermano, tú estás decepcionado, estuviste decepcionado o estás pasando por un momento difícil, tú y yo necesitamos ir a Cristo para que Él nos haga una nueva criatura. Alabado sea Dios. Pero en esta noche yo quiero compartir por lo menos 3 causas, las cuales llevan a todo cristiano a estar decepcionado con Dios. Y estas 3 causas las encontramos en las preguntas que le hace Moisés a Dios. Sí, Moisés, el hombre que recibió el llamado en la zarza, el hombre que realmente había llegado a lo más alto, el hombre que tenía tremendo peso en sus hombros porque tenía una gran misión. Ese hombre, después de tener todo ese mensaje, ese hombre, después de haber tenido una tremenda trayectoria con Dios, ese hombre está decepcionado. Y allí en sus preguntas nosotros podemos encontrar por lo menos 3 razones que llevan a todo siervo de Dios o a todo cristiano a sentirse decepcionado de Dios. Número 1, yo voy a decepcionarme de Dios cuando presto oídos a las quejas de los demás. Número 1, yo voy a decepcionarme de Dios cuando presto oído a las quejas de los demás. Dice el texto bíblico: Señor, ¿por qué afliges a tu pueblo? Y yo puedo interpretar acá que parece que Moisés se puso a escuchar la aflicción del pueblo. No solamente lo vio, sino también él veía que él les había prometido quizás, bueno, pórtense bien y todo va a estar bien. Sin embargo, Moisés comenzó a escuchar las quejas del pueblo. Y es por eso que en la primera pregunta que él le hace a Dios, notamos la pista de lo que nos puede llevar a nosotros a sentirnos decepcionados. Queridos hermanos, tenemos que aprender a mantenernos escuchando en todo momento la voz de Dios y no la voz de la gente. Tenemos que entender, queridos hermanos, que el diablo sabe jugar bien ese jueguito. Y nosotros en el mundo que estamos viviendo hoy, y no me canso de decirlo durante toda esta pandemia,
Querido hermano, bájale un poquitico el volumen a lo que dice el mundo, a lo que es sensación para el mundo, a lo que es crisis para el mundo. Bájale un poco el volumen. No estoy diciendo, pastor, usted que está queriendo decir que no vea noticias. Sí, mira las noticias, pero no le dediques más tiempo a la noticia que al estudio de la Biblia. Dedícale más tiempo a escuchar de Dios, porque cuando tú te pones a escuchar lo que dicen la gente, cuando tú te pones a darle oído a la queja de la gente, que si la gasolina está cara, que si no hay trabajo, que el desempleo, que esto se va a poner malo, que si cerraron el oleoducto y ahora qué va a pasar, y te pones a darle oído a todas esas cosas, tú te comienzas a decepcionar. Por eso tú tienes que entender que para no caer en el punto de decepcionarte de Dios, de la vida y de todo, tienes que prestar más oído a lo que dice Dios. Miren a Elías. Dios le había hablado a Elías, tenía un tremendo mensaje para él. Sin embargo, Elías, cuando escuchó que Jezabel dijo, lo voy a matar, lo voy a descuartizar, voy a acabar con él, ¿qué hizo Elías? Salió corriendo. Pero ahora, ¿por qué Elías salió corriendo? Porque le bajó el volumen a lo que decía Dios y le subió el volumen a lo que decía la gente. Y yo me imagino, porque según la Biblia, Elías no estaba en el palacio cuando Jezabel expresó lo que expresó. ¿Quién le llevó ese mensaje a Elías? La gente. ¿A quién usa el diablo para que tú te decepciones de Dios? La gente. Y la gente comienza a decirte, y la gente comienza a asustarte, y la gente comienza a hablarte, y tú comienzas a desesperarte. Y entonces en esa desesperación comienzas a decepcionarte de Dios y comienzas a decir, si Dios va a permitir que todo esto pase, ¿dónde está Dios? Señor, ¿por qué tú permites esta aflicción? Y el diablo, queridos hermanos, sabe jugar bien ese jueguito. Número 1, tú caes en la decepción porque comienzas a escuchar más las quejas de la gente, los chismes de la gente, lo que viene a decirte la gente, que lo que te dijo Dios. Y mira lo que hace el diablo. Dios te da una palabra. Dios te dice, hijo mío, yo te voy a bendecir. Yo te voy a dar la bendición. Y tú sabes qué hace la gente. La gente comienza a hablarte contrario a eso y el diablo te las envía. Por ejemplo, ¿qué le dijo Dios a José? José, tú vas a reinar, el sol, la luna se van a arrodillar delante de ti. Sin embargo, ¿qué decían sus hermanos? ¿Qué decía la gente? Le pusieron hasta un nombrete. ¿Sabe cómo le pusieron? José el soñador. ¿Y sabes por qué el diablo hace eso? Para decepcionarte de Dios. Si Dios, tú me dijiste, pero mira lo que piensan la gente de mí. Hermano, mira, yo no sé tú, pero en mi experiencia, hoy usted quizás aquí en la iglesia de Boca y la Esperanza me conoce como el pastor Milcos Hidalgo. Pero la gente que se crió conmigo en mi barrio, la gente que me conoce de la iglesia de Marianao, jamás pensaron que yo podía llegar a ser un pastor. Pero a mí Dios me dijo, Milcos, yo te llamé. Yo sentí el llamado de Dios en mi corazón. Sin embargo, la gente que decía, es muy maduro, siempre está molestando, siempre está fastidiando, siempre está haciendo cosas. No, que madure un poquitico más. Más adelante quizás él puede llegar a ser un pastor. Porque la gente siempre lucha y el diablo las usa para que tú te decepciones de ese sueño, de esa meta que Dios puso en tu corazón. Dios le había prometido a Moisés, yo te voy a usar para que tú saques a tu pueblo. Sin embargo, Moisés, en vez de concentrarse en lo que Dios le había dicho, comenzó a prestar oído a lo que decían la gente, pero no la gente del mundo, sino la gente de la iglesia. Porque los que me decían a mí que yo no podía ser un pastor eran hermanos de la iglesia. Por eso, hermano, bájale el volumen al mundo y súbele el volumen a lo que dice Dios. Porque si no haces esto, terminarás decepcionándote de Dios. Decepcionándote del plan que Dios tiene para tu vida.
Todo el mundo te dice, tu matrimonio no da para más, tu familia no da para más, tú no vas a llegar nunca a ningún lado. Sin embargo, Dios te está diciendo, continúa, mantente, que yo tengo todo en control. Yo no sé tú, pero yo prefiero creerle a la palabra de Dios. Número 2, el punto número 2 por el cual nosotros muchas veces nos sentimos decepcionados de Dios es por la incapacidad de entender el propósito divino. Dice en la segunda pregunta, ¿para qué me enviaste? ¿Sabes, hermanos? Muchas veces nosotros, cuando Dios pone una misión en nuestro corazón, nosotros tenemos la incapacidad de entender el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Como les decía al inicio, no siempre los planes que Dios tiene contigo son color de rosa. Por ejemplo, hubo un momento en la vida de Juan el Bautista que él dijo, ¿es Jesús o tenemos que esperar a otro? Porque muchas veces tenemos incapacidad a la hora de entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Por ejemplo, a Juan, el discípulo, no le fue fácil, porque fue echado en una paila de aceite hirviendo. Pedro también. Pedro no entendía el llamado, sin embargo Jesús le había dicho, Pedro, tú vas a ser alguien grande. Pedro, sin embargo, Pedro en el momento difícil, en el momento que tenía que mantenerse fiel, entendiendo el propósito de Dios, negó a Jesús. Porque muchas veces tenemos incapacidad para entender el propósito divino. Allí Moisés le está diciendo a Dios claramente, ¿por qué me enviaste, Señor? Pregunto en esta noche, ¿te has sentido alguna vez así? Como diciendo, Señor, ¿para qué me tienes en la iglesia? ¿Para qué me tienes en este ministerio? A los hermanos que están en el sistema de sonido, a Jorge y Dinora, quizás en algún momento se han preguntado, Señor, ¿para qué me enviaste a Boca Ratón? ¿A qué? Porque muchas veces nos sentimos así. Quizás tú eres un director de departamento y tú dices en esta noche, Señor, ¿para qué me pusiste a dirigir los jóvenes? Jonito en este caso. Al hermano que está en cualquier departamento de la iglesia, Señor, ¿para qué me pusiste en el departamento de salud, secretaría? ¿Para qué me pusiste de anciano? Señor, ¿para qué? Porque muchas veces cuando llega el momento difícil, nosotros nos sentimos incapaces de entender el propósito y el plan divino que Dios tiene para nosotros. No es un camino de rosas cuando Dios te hace un llamado, no. Yo a los 23 años comencé este ministerio a trabajar de pastor. Desde jovencito Dios me llamó a los 17, 18 años. Yo estaba haciendo otra cosa. Estaba trabajando en otra cosa y Dios me llamó. Y cuando Dios me llama, hasta el sol de hoy, quizás usted me dice, bueno, qué vida más feliz la que tiene el pastor Milko Hidalgo. No, no es tan así. Ha sido un camino no de rosas, sino de muchas espinas. Pero cuando tú entiendes el propósito que Dios tiene para tu vida, tú sigues caminando hacia adelante. Y muchas veces nosotros no pesamos el grande propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Por ejemplo, tú dirás, pastor, pero a mí no me llamaron a ser pastor, pero Dios te llamó a tener vida eterna. ¿Quieres un propósito más lindo que este? Vivir feliz en el cielo con Jesús por toda la eternidad. Pero en ese camino, ese día que Dios te llamó, que tú aceptaste a Jesús, que tú te bautizaste, ese día Dios te llamó a un propósito. A que predicaras el evangelio, pero a que llegaras al reino de los cielos. Pero en ese camino, hasta llegar al reino de los cielos, tenemos que entender que no va a ser color de rosas. Van a haber muchos momentos difíciles, como los que pasó Juan, los que pasó Pedro, los que pasó el mismo Jesús. Pero tenemos que pedirle a Dios para que en medio del dolor, cuando nos sintamos decepcionados, no cuestionemos el propósito por el cual Dios nos llamó, sino que nos mantengamos firmes en la fe diciendo, si Jehová me llamó y Él quiere llevarme al cielo, aunque el diablo me pique en pedacitos, me mantengo firme porque yo sé el propósito de mi vida y es que yo llegue al reino de los cielos. Punto número 3. ¿Por qué muchas veces nos sentimos decepcionados de Dios? Porque no podemos soportar la aflicción de la justicia.
Pastor, explica un poquitico ese punto porque no entiendo. ¿Cómo que no podemos soportar la aflicción de la justicia? Miren, hermanos, vivimos en un mundo donde nos han enseñado lo siguiente. Si estudias, vas a probar ¿qué cosa? El examen. Si te portas bien, te va a ir ¿qué cosa? Bien. Si te portas mal, ¿cómo te va a ir? Mal. Y quizás si tú me estás escuchando en esta noche, tú sabes que fuimos criados así. Por ejemplo, cuando llega la Navidad te dicen, pórtate bien, por lo menos en mi país lo dicen, pórtate bien para que los Reyes Magos te traigan ¿qué? Juguetes. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo donde estamos prediseñados desde que nacemos a que nos digan lo siguiente: si te portas bien, todo te va a ir ¿qué cosa? Bien. Pero cuando llegamos al mundo real, nos damos cuenta que no siempre es así. Nos damos cuenta que hay gente que hace cosas muy malas y les va como bien, entre lo que dice el mundo que es bien. Sin embargo, hay gente que hace cosas muy buenas y les va como mal. Hay mucha gente que hoy quizás puedan ver este mensaje o quizás tienen algún familiar en esta situación, algún familiar que nunca hizo nada malo pero está en prisión. Y está pagando por un muerto que él no mató. Está pagando por una mercancía que él no se robó. Está pasando por un momento difícil de algo que él no hizo. Y tenemos que entender, queridos hermanos, en esta noche que nos han prediseñado para entender que si hago todo bien me va a ir ¿cómo? Bien. Sin embargo, no siempre es así. Y usted dirá, pastor, no, eso es ahora, que imagínese, pastor, que el mundo está perdido, que el amor se ha enfriado. No, eso no es de ahora. Vi el Antiguo Testamento en el libro de Génesis. La esposa de Potifar acusa injustamente a José. ¿Qué había hecho José para estar en la cárcel? Nada. Sin embargo, José, como estaba claro en el propósito por el cual Dios le había llamado, José supo mantenerse, ¿qué cosa? Firme en su propósito. Pero nosotros nos frustramos cuando no podemos entender y soportar la aflicción que trae la justicia. ¿Y cuál es, pastor? No es justo que si yo hago las cosas bien, me vaya mal. Pero en este mundo de tinieblas, mientras vivamos aquí, no podemos contar con la justicia del ser humano. Porque el ser humano no es justo. No lo fue en el pasado, no lo es en el presente y no lo será hasta el día que estemos con Jesús en el reino de los cielos. Lo mismo pasaba en el tiempo de Habacuc, que es más para acá de José. Habacuc un día se levanta y le dice, Señor, yo no te entiendo. No te entiendo por qué al que hace lo malo le va bien y al que hace lo malo y al que hace lo bueno le va mal. No te entiendo, Señor. Habacuc tenía esa misma interrogante. Ahora Dios se lo tuvo que explicar, pero tenemos que entender claramente que nosotros nos sentimos decepcionados de Dios cuando no soportamos la aflicción que trae la justicia. Y tú dices, bueno, no es justo, este mundo no es justo, pastor. No sé cuántas veces usted ha escuchado esa frase y te voy a decir la verdad, este mundo no es justo. Si tú no entiendes eso, te vas a frustrar. Tienes que entender que el único que da justicia se llama Jehová de los ejércitos. Y querido hermano, ¿qué decir de Jesús? Pregunto, ¿fue justo lo que le pasó a Jesús? ¿Fue justo? ¿Fue justo? No. Sin embargo, ¿por qué Jesús no se decepciona? Porque Jesús no le prestó oído a sus discípulos. Porque cuando Jesús le está contando a los discípulos todo lo que él iba a pasar,
Los discípulos le dijeron: Señor, evítate todo eso. Pero él sabía su propósito. Él no le prestó oído a la gente. En segundo lugar, Jesús estaba claro de su propósito. Él venía a morir por la raza humana. Y gloria a Dios, porque Jesús no le prestó oído a la gente y estaba claro de su propósito. Nada lo desvió y se mantuvo firme hasta el fin. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por el Cordero de Dios que fue fiel en su propósito y quitó en la cruz el pecado del mundo. Gloria sea a nuestro Dios. Y Jesucristo pudo soportar la aflicción de la justicia. Y en el tiempecito que nos queda, hermanos, meditemos por un momento. ¿Cuántas injusticias se habrán cometido en el tiempo que Jesús estaba en la tierra? Muchas injusticias. Pregunto, ¿Jesús mientras estuvo aquí resolvió todos los casos que él vio? No, porque Jesús supo soportar y entendió que mientras estemos en este mundo habrá muchas injusticias. Por eso, hermano, no busques tu felicidad en esta tierra. Concéntrate en que donde único habrá justicia va a ser en el cielo. Y cuando tú vives con ese concepto de que donde único hay justicia es en el cielo, cuando tú haciendo lo bueno te pasan cosas malas, te mantienes tranquilo, porque tú sabes que aquí no va a haber nada bueno. Donde único habrá felicidad va a ser en el reino de los cielos. En esta noche hemos visto 3 causas que te llevan a estar decepcionado de Dios, decepcionado de la vida. En el próximo mensaje, la segunda parte de este tema, vamos a ver cómo reacciona Dios cuando nosotros estamos decepcionados. Pero en esta noche, querido hermano, no le prestes oído al mundo. Mantente firme a tu propósito. Y olvídate que en este mundo no hay justicia. Donde única habrá justicia será en el reino de los cielos. Así que en esta noche dile a Dios: Señor, aunque no entienda nada, confío en ti. Dile a Dios en esta noche en el chat: yo, Milcos Hidalgo, aunque no entienda nada, confío en ti. ¿Quién es la primera persona que quiere decirle eso a Dios? Yo, Milcos Hidalgo, yo, José, yo, Ernesto, aunque no entienda nada, confío en ti. Y al tú hacer esto estarás dando un paso a no estar decepcionado de esta vida, decepcionado de Dios, y te mantendrás fiel y firme a pesar de. Oramos en esta noche, querido Dios. Hay muchos momentos donde nosotros nos sentimos bien alto en la vida espiritual. Tenemos una fe tremenda, pero hay momentos donde nos sentimos bien abajo, allá en el suelo, en el polvo. Pero Padre, muchas veces el diablo nos lleva allí porque comenzamos a prestarle oído a lo que dice la gente. Sin embargo, en esta noche hemos aprendido que tenemos que bajarle el volumen al mundo, a lo que dice la gente, y concentrarnos en lo que dice tu palabra. Ayúdanos a estar firmes en tu propósito. Ayúdanos a luchar en este mundo injusto. Ayúdanos a conformarnos con la idea, a tener un firme pensamiento que donde único seremos felices, donde único habrá justicia, donde único habrá felicidad, donde único todo va a ser bueno, donde único todo va a ser tranquilo y en paz, será en el reino de los cielos. Pero mientras ese día llega, Señor, cuando haciendo lo bueno nos sucedan cosas malas, permite que no fijemos los ojos en esos malos momentos, sino que levantemos nuestra vista al cielo y aunque no entendamos nada, confiemos en ti. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.